Fundamentos de la fe católica. El orden sagrado. El orden sagrado y el matrimonio son sacramentos al servicio de la comunidad en la Iglesia. Por medio de estos sacramentos, los recipientes puedan dedicarse a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. El sacramento del orden sagrado fue instituido por Cristo en la última cena. La gracia del sacramento del orden confiere un carácter espiritual indeleble en el alma del que lo recibe y lo configura a Cristo. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El sacramento del orden sagrado puede recibirse solo una vez en cada uno de sus grados: diácono, presbítero y obispo. En la Iglesia del Occidente latina se ordena como presbíteros y obispos solo a aquellos hombres dispuestos a guardar el celibato. En las iglesias orientales se puede ordenar a hombres casados como diáconos y presbíteros, pero los obispos son elegidos únicamente entre los célibes. Se puede ordenar como diáconos a hombres solteros si guardan el celibato. Los hombres casados pueden ser ordenados al diaconado si están dispuestos a no contraer matrimonio otra vez, aun si su esposa muere. Aquellos que deseen recibir el sacramento del orden lo comunican a la Iglesia. Usualmente existe un periodo de preparación intelectual y espiritual antes de que los correspondientes autoridades de la Iglesia llamen a un hombre para la ordenación al diaconado. Un diácono soltero que ha hecho votos de castidad, celibato, puede recibir ordenación como presbítero si la Iglesia lo llama al sacerdocio. Generalmente existe una mayor preparación para los diáconos antes de que se les ordene al sacerdocio. Todo presbítero puede recibir la ordenación como obispo si la Iglesia lo llama al episcopado. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. La práctica de conferir el sacramento del orden únicamente a varones bautizados se basa en la decisión de Cristo de llamar solo a hombres a este orden en la Iglesia. Ni siquiera María, la Inmaculada Concepción, fue llamada por Cristo para ser diácono, presbítero o obispo. El rito esencial del sacramento del orden sagrado está constituido para los 3 grados, por la oración consagratoria recitada y por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado. Solo los obispos pueden conferir el sacramento del orden sagrado en cada uno de sus grados. El obispo tiene la plenitud del sacramento del orden sagrado. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y tienen una responsabilidad frente a la Iglesia universal y la Iglesia local diócesis, que le es confiada a cada uno de ellos. Dado que todos los obispos tienen responsabilidad hacia la Iglesia universal, solo pueden ser ordenados aquellos hombres llamados al episcopado por el Papa, el vínculo supremo visible de la comunión de la Iglesia. Si un obispo particular rompe el vínculo de comunión con el Papa, ya sea por cuestiones de ley, cisma o doctrina, herejía, está sujeto a las penalidades establecidas por el derecho canónico para los clérigos, cismáticos o herejes. Los apóstoles ordenaron obispos al darles el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Esta práctica ha continuado hasta la actualidad en una sucesión ininterrumpida. Los obispos tienen la plenitud del sacerdocio jerárquico de Cristo. Los obispos son los maestros de la fe. Los presbíteros son colaboradores de los obispos. Los presbíteros no tienen la plenitud del sacerdocio jerárquico de Cristo como los obispos, pero participan en él. Los presbíteros dependen del obispo para el ejercicio de su sacerdocio. No obstante, los presbíteros tienen el privilegio de consagrar la Eucaristía y perdonar los pecados en el sacramento de la penitencia y de la unción de los enfermos.
Los presbíteros tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio y guiar al pueblo de Dios. Por medio de su ordenación y una unión con sus obispos, los presbíteros participan en la misión universal de la Iglesia de predicar el Evangelio por todo el mundo. Todos los presbíteros de una diócesis forman un único presbítero en unión con el obispo de la diócesis. Los presbíteros del mundo están unidos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento del orden sagrado. Se ordena a los diáconos para servir al obispo. Los diáconos no participan del sacerdocio jerárquico de Cristo, pero reciben el sacramento del orden sagrado y participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. Se ordena a los diáconos con la finalidad de servir al obispo. Los diáconos también asisten al presbítero. Los diáconos asisten en la celebración de la Eucaristía, también distribuyen la Sagrada Comunión, bendicen matrimonios, proclaman y predican el Evangelio, presiden las exequias y se dedican a diversos servicios de la caridad. Todos los bautizados participan del sacerdocio de Cristo. No obstante, el sacerdocio de Cristo conferido por medio del sacramento del orden sagrado difiere en esencia del sacerdocio común de los fieles porque confiere un poder sagrado al servicio de los fieles. Por tanto, no existiría la necesidad de los ordenados si no hubiera gente bautizada, y los miembros de la Iglesia bautizados no podrían ofrecer el sacrificio de Cristo sin un sacerdote. El sacerdote bautismal y el sacerdocio jerárquico de Cristo se complementan entre sí y están ordenados el uno al otro. La Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en la representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. Catecismo de la Iglesia Católica número 1591. Desde los orígenes el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados, el de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Los ministerios conferidos por la ordenación son instituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. Sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de Iglesia. Véase San Ignacio de Antioquía, Tral 3.1. Catecismo de la Iglesia Católica número 1593.